Estimados alumnos, buenos días. Bien, esta es la asignatura de diseño asistido por computador. Esta asignatura tiene una duración de 54 horas. Bueno, mi nombre es Pablo Hernández Buenunguir. Diseño asistido por computador. Diseño asistido por computador es una asignatura práctica del área formativa de la especialidad, dictada en modalidad presencial. Ya estos videos que estoy haciendo son básicamente para que usted pueda reforzar conocimientos que estamos viendo en clase, ¿ya? Al término, el estudiante será capaz de interpretar y elaborar planos de instalaciones eléctricas mediante el software de especialidad, que en este caso es AutoCAD, a partir de simbología normalizada y normativa vigente. Entonces, bueno, aquí debemos considerar, por ejemplo, la ética, ¿cierto?, profesional, ¿cierto?, en función de nuestra especialidad, ¿cierto?, de nuestra profesión, ¿ya? Bueno, aquí aparecen algunas características de estas asignaturas, como son las unidades que vamos a estar desarrollando, ¿ya? Interpretación de plano eléctrico, comandos y herramientas, ciertas funciones de software de diseño asistido por computador y finalmente cierta elaboración de plano eléctrico mediante software de diseño asistido por computador, ¿ya? Bueno, estamos en la unidad 1, ¿cierto?, de aprendizaje. Esta unidad tiene una duración de 12 horas y los aprendizajes esperados es interpreta reflexivamente planos de instalación eléctrica y de obras civiles para comprender sus elementos técnicos, considerando simbología normalizada y estándares vigentes, ¿ya? Están los criterios de evaluación de esto dentro de este descriptor, ¿ya?, como son clasificar componentes dentro de un plano eléctrico, relacionar las funciones de los componentes equipos con el plano eléctrico, ¿cierto? Entonces utilizar escala y formato en planos en obras civiles y estimar cantidades de materiales, ¿ya? Esos son algunos elementos que necesitamos desarrollar, ¿ya? Los contenidos mínimos obligatorios que se están pidiendo, ¿cierto?, dentro de la asignatura también están aquí destacados. Entonces, bueno, introducción a AutoCAD. Bueno, en esta clase nosotros vamos a estar viendo, ¿cierto?, algunos elementos importantes dentro de lo que tiene que ver, ¿cierto?, AutoCAD, como son la interfaz, ¿cierto?, que vamos a estar utilizando, ¿ya? AutoCAD dice aquí vamos a ver elementos iniciales desde cero para comenzar a dibujar y empezar a desarrollar proyectos con esta herramienta. Ya lo que estamos viendo entonces la interfaz de inicio, cuando el programa se abre, al abrir el programa deberíamos estar viendo, ¿cierto?, dependiendo de la versión del AutoCAD que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, va a ser el modelo que aquí vamos a tener, ¿ya? Bueno, esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, por lo tanto esta básicamente es la parte de introducción, la presentación, pero en esta clase entonces nosotros vamos a desarrollar ya, vamos a trabajar con los comandos básicos de AutoCAD, ¿ya? En eso va a consistir esta clase, ¿ya? Eso sería entonces por ahora. Entonces vamos a estar viendo todo lo relacionado, ¿cierto? Cómo utilizar los comandos dibujo, ¿cierto? Modificar, anotaciones, qué sé yo. En esta entonces primera parte vamos a estar viendo comandos básicos y viendo cómo se trazan, ¿cierto?, algunos elementos para el diseño y básicamente más adelante, ¿cierto?, poder desarrollar un dibujo en AutoCAD. Lo que usted tiene que hacer es un triángulo equilátero que mida como base 15 centímetros. El triángulo equilátero, les recuerdo que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales, por lo tanto, si la base es de 15 centímetros, también de 15 centímetros son los costados, los lados, todos sus lados mide 15 centímetros, ¿ya? Lo otro, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Vale decir que si tú tienes una base de 30 milímetros
y una altura de 40 milímetros, significa que los lados que están hacia arriba del costado tienen otra medida, que esa es lo que usted tiene que resolver y acotar y medir. El punto 3 dice crear un círculo que tenga 24 centímetros de diámetro y 12 centímetros de radio. Y finalmente, tienen que diseñar un pentágono. El pentágono se lo voy a explicar aquí cómo se hace, ¿ya? Le voy a explicar inmediatamente cómo se hace el pentágono. ¿Ok? Miren, un pentágono con medidas, porque el pentágono es fácil hacer. Tú te vas acá donde dice polígono, le pones, en vez de 4, le pones 5, lo haces, precisa el punto y empiezas a hacer un pentágono. Mira, es súper fácil hacer un pentágono. El problema es cómo lo hago para que este pentágono quede de 50 por 50. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cómo hago de que ese pentágono... Miren, lo voy a poner acá. Esperen un poquito. Voy a desplazar esto. Ahí. F8. Ese pentágono. ¿Cómo lo hago para que quede 50 por 50? Miren, lo voy a acotar. Lo voy a acotar en milímetros. ¿Ya? Me voy acá donde dice anotar, acotar en milímetros y le pongo lineal. Voy a ver de cuánto es la parte de abajo. Mira, este pentágono es de 75. ¿Cómo hago que ese pentágono sea de 50 por 50? Le voy a explicar una forma bien complicada de hacerlo, así que tomen atención. Lo primero que tiene que hacer es no dibujar el pentágono de esta forma, tiene que ser una línea, una base. Primero hagamos la base del pentágono. ¿Cuánto tiene que medir la base del pentágono? Es un cuadrado de 50 milímetros, entonces yo dibujo una línea recta, y le pongo 50, le pongo Enter, y me dibuja eso. ¿Sí? Ok, entonces le voy a cambiar de color a esta letra, y le voy a poner un amarillo, ¿ok? Por lo tanto, tengo la parte de abajo del pentágono, de aquí del primero. Voy a hacer unos círculos. El primer círculo lo voy a hacer de esa forma. El segundo círculo lo voy a hacer así, de esa forma, cosa que la línea quede entre medio de los dos círculos. ¿Ya? Ahora vamos a tirar dos líneas hacia arriba. Otra línea hacia arriba. ¿De acuerdo? Y después de eso, vamos a tirar otra línea que nace desde el punto centro donde se juntan aquí los dos. ¿Sí? Y voy a extender esta línea. Ok. Miren. Estas líneas son importantes. Ahora, lo que yo voy a hacer va a ser la diagonal del pentágono. ¿Sí? Línea. Voy a hacer de ahí hasta ahí. ¿Cierto? Y voy a hacer la otra línea de ahí hasta ahí. Y con eso ya tengo la parte de abajo del pentágono, trazando líneas, solamente trazando líneas. ¿Ok? Vamos a cambiar el color de estas. Voy a cambiar el color. Lo voy a dejar en amarillo. Ahí está. Ok, ahí ya tengo la parte de abajo del pentágono. Pero me falta la parte de arriba. ¿Cómo hago la parte de arriba? Lo único que me falta hacer es hacer otro círculo más. Pero el círculo tiene que nacer desde ese punto medio que está ahí. Si tú dibujas el círculo desde ahí, te desplazas a este punto de acá y dibujas el círculo. Y ahí ya está listo el pentágono. Porque tú dibujas una línea de ahí a ahí, después la línea ahí, y unes todos los extremos del círculo. Y ahí está creado el pentágono. ¿Sí? Voy a cambiarle el color de línea, que sería amarillo. Listo. Ahí está tu pentágono exactamente como yo quiero o como se está pidiendo, que dice que es de 50 por 50. ¿Cómo se hace esto ahora? Tú vas a sacar de aquí el dibujo, voy a aplicar el comando copiar. Copiar, 1. Voy a copiar toda la línea amarillita que es el pentágono, ¿cierto? Y lo voy a sacar fuera de todo este enredo de dibujo que tengo. Y ahí está tu pentágono.
Ahora, como ya tengo el pentágono ahí, perdón, aquí tengo un error. No quedó como pentágono, quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedó como hexágono. ¿Ya? Ok, de todas maneras, esa es la forma. Ahora, ¿cómo yo sé que esto, sí, voy a cambiar esto mejor. En vez de pentágono le voy a poner hexágono, ¿ya, chicos? Para que no tengamos problemas. Voy a cambiar acá. Ahí sí, ya, para no tener problemas, ¿ok? Ya no sería un pentágono, sino que sería un hexágono, ¿ok? Y miren lo que me quedó como hexágono, ¿ok? Entonces, verdaderamente esto mide lo que yo quiero que mida, que son 50 milímetros, ahí está, ¿sí? ¿Cómo mido el costado? Miren, si tú mides, le pones lineal y mides de ahí a ahí, no te va a medir lo que yo quiero que mida, te va a medir esa altura, pero no es eso lo que yo quiero medir. Lo que yo quiero medir, me voy a, en vez de lineal, tienen que ponerle alineada, y ahí yo lo mido de esa forma ahí se mide, ¿sí? Después lo pongo acá, le pongo aquí, ahí lo mido, ya, le pongo ahí se mide, después de ahí, perdón, claro, de ahí a ahí, y si yo repito esto, sería de ahí, y me queda un hexágono perfecto. Cambiémosle pintemos el... Ahí está, ahí sí, para que quede más... Ahí, para que se entienda. Este sería un hexágono. Un hexágono es una figura geométrica que tiene 6 lados. 6 lados.